Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el último episodio de Snowdrop. El último episodio de, esperemos que la primera serie de Jisoo como actriz. Esperemos que este año la volvamos a ver a Jisoo haciendo su solo. Obviamente esperemos que la veamos también haciendo su comeback con Blackpink. Pero por ahora se nos termina lo que estábamos disfrutando hace varias semanas, que es poder verla 2 veces por semana por lo menos. Así que es momento de despedirnos de Jisoo. Todavía nos queda 1 hora y media, 1 hora y 40 más para disfrutar de ella. Y los K-dramas van a seguir en el canal. Ahora que terminamos con Snowdrop, voy a arrancar All of Us Are Dead, la nueva serie de Netflix con zombies. Así que si les gustó o si todavía no la empezaron a ver, vamos a empezar a verla acá en el canal. También tengo que ver The Silent Sea, tengo que ver Your Name, tengo que ver Vincenzo, tengo que ver una más también que tengo por ahí que no me acuerdo ahora el nombre. Hellbound, que también tengo muchas ganas de verla, así que dije, vamos a ver esas para el canal porque es de Netflix y Netflix no bloquea por lo general. Todo lo que está pasando con Snowdrop ahora, por lo general no sucede cuando está Netflix involucrado. Disney es un problema y Disney más copyrights de Coreas es un problema enorme. Así que vamos a terminar y hablamos cuando termine, ¿les parece? Bueno, quizás es la primera vez que me ven llorar. Quizás ya vieron algún video mío llorando. Quizás vieron el video del documental de Blackpink. Que si no lo vieron, lo pueden buscar por acá. Porque ahí también lloré bastante. Eh, y quizás a muchos de ustedes les guste Blackpink. Y están acá por Jisoo. Quizás hay otros que están solo por el K-drama en general. Pero si quieren, hay un montón de reacciones de Blackpink para ver. Incluso la del documental. Me gustó mucho. Me gustó mucho este final. Creo que con este final ya visto, le puedo decir que hay una cosa de esta serie que no me gustó para nada y que viendo el final me parece que tiene cero sentido, que es el giro del Corea del Norte con la madre de Lim Soo-ho. Creo que la serie igualmente hace un esfuerzo enorme en hablar de eh, qué significa ser padre, qué significa ser madre, las cosas que uno hace por el padre, las cosas que uno hace por sus hijos y las cosas que uno hace por poder, sin importarle que esté la familia involucrada en el medio. Entonces, desde ese punto de vista, podría encontrarle algún tipo de sentido, pero me pareció extremadamente innecesario y viendo este episodio lo confirmo porque no cambió nada la historia. Nada. El padre Lim Soo-ho terminó preso, la que es la madre terminó en el mismo lugar y Lim Soo-ho terminó en el mismo lugar. Entonces, no tiene mucho sentido. Después, el resto de la serie me gustó mucho. No es necesario destacar el trabajo que hizo Jisoo porque todos lo vieron y no hay nadie que pueda decir que Jisoo no actúa bien. Si ven alguna persona que dice eso, tienen permitido ir y insultarlos. Pero un insulto con clase. No se pongan a maldecir familias. Díganle tonto. Y con eso ya está, porque es muy básico, es muy de bebé de 2 años y eso le va a molestar más a esa persona. Porque realmente tenés que ser un tonto para no darte cuenta del talento que tiene esta mujer. No solo en lo actoral, también en lo vocal cantando. Pero eso es discusión para otro día. Después, en lo que es resolución, como último episodio, me gustó mucho la redención de Bunok. No fue una redención quizás con las amigas o las compañeras, fue una redención en lo que realmente importa, que es ella internamente y ella con la directora Pi, que es la persona que va a continuar en su vida. Las compañeras de cuarto probablemente no vuelva ninguna a la residencia, porque deben tener PTSD. Y probablemente las nuevas no importe si son buenas o son malas o vamos a ser mejores. Pero la persona que va a estar siempre con vos es la directora Pi. Y lo que hizo, ella se arrepiente muchísimo. Y
te enseñó a tratar de no ser como ella, para que no tengas que vivir de la misma manera que vivió ella. Entonces te dio esta segunda oportunidad de hacer las cosas bien y por suerte Bunok las hizo. Así que estoy contento por la resolución de ella y estoy contento por esas sonrisas del final en las cuales ya está, vamos a empezar de nuevo y nos tenemos a la una y a la otra. Con respecto a la política, que es muy importante, es algo que se habló muchísimo durante esta serie y había gente indignada sin siquiera haber visto la serie con lo que iba a suceder políticamente en este show. Y al final del día, la democracia ganó y la historia continuó como debía continuar. Así que también personas de Twitter estaban equivocados. Como siempre. Terminaron todos presos como correspondía. Y no sabemos muy bien qué es de la vida de Yongro en lo económico en estos momentos. Quizás Lim Soo-ho le dejó algunos dólares en alguno de los abrazos y ella puede tratar de hacerse una vida nueva en Corea, completamente independizada de su padre y su familia y su legado. Porque no le queda más nadie. Probablemente Black Tiger haya hablado a favor de ella con el nuevo presidente, porque en teoría debería haber investigaciones con lo que estaba sucediendo. Y ella no está presa, así que claramente salió bien parada de lo que fue todo esto. El final comenzó de una manera que no me esperaba. Yo pensé que no iban a salir de la residencia, pero eso funcionó para que los otros mueran, que fue terrible como murieron. Me dolió mucho porque no tuvieron tiempo ni siquiera de pensar en cómo sería la vida después de la muerte. Murieron. Y fueron asesinados por el norte. También importante para hablarlo. Como dije durante la reacción, me parece espectacular el giro que se dio con el espía norcoreano. Espectacular, creo que estuvo muy bien armado y todo lo que pasó en estos dos episodios con la voltmerización de este hombre fue impecable y al final del día el amor es lo que terminó salvándolo. Hubo una conversación muy interesante sobre el amor y cómo se puede vivir sin amor y este amor a la patria que tiene este muchacho, como en su primer lugar lo llevó a esta conversación con la ex directora y también terminó de la misma manera con Lim Soo-ho, que es lo que usó para poder derretirle el corazón y básicamente apeló a salvar a Yongro, que es una persona que aparentemente tuvieron un cariño bastante grande y que no quería dejar morir. Y por eso luchó y murió. Que es algo que él no comprendía hasta ese entonces, porque estaba muy enceguecido por el amor a la patria. Y lo dije durante la reacción, yo creo que, como dice la exdirectora, hay pensamientos del marxismo que para mí son espectaculares. Si alguna vez tuvieron la suerte de estudiarlo, deben comprender que es un mundo en el cual a mí me gustaría vivir. Tiene cimientos basados en los trabajadores y en la igualdad que para mí son espectaculares. Pero el mundo en el que vivimos no es así. Yo siento que todo ese sueño es un sueño y es una utopía. Y es algo a lo cual no se puede llegar. Y es algo que no es real. Y es muy difícil tratar de llegar hacia ahí. La solución, como les digo, no es tampoco el capitalismo. El capitalismo tiene un millón de problemas. Entonces necesitamos encontrar un punto medio que no tenga miedo a transformarse en el monstruo malo que juega con los líderes del poder, pero que usa esos beneficios para poder tratar de ayudar al trabajador, haciendo que el mundo se iguale de otra manera. Para eso acá en Argentina existió el peronismo, y quizás hay muchas personas que sean muy jóvenes del otro lado y quizás están como muy subidos a esta nueva idea de el libertario, pero no sé, les recomiendo que nos estudien, lean libros y comprendan que la vida no es tan sencilla. Así que me gustó muchísimo
todo lo que se hizo con el espía norcoreano y se resolvió muy bien, terminó dando frutos a diferencia de lo que pasó con la madre de Lim Soo-ho. La despedida con la doctora Kang me pareció muy linda, poderle darle la posibilidad a ella de vivir feliz, de tratar de encontrar la felicidad, de tener la posibilidad de poder hacerlo y obviamente ayudando a la familia de ellos que han quedado en Corea del Norte. Con el dinero que tiene puede hacerlo, así que esperemos que lo haga. Y antes de hablar de Yeongro y Lim Soo-ho, 2 segundos para dedicarle a el bromance que se creó entre Lim Soo-ho y Black Tiger, que estoy 99% seguro que en el final del episodio, en la última conversación que tienen, Lim Soo-ho le dice Hyun, que es hermano mayor, para los que no saben. Entonces me pareció hermoso. Me pareció hermoso porque es un nivel de conexión muy lindo y me va a poner a llorar. Me hace peor que hablar de lo que pasó con Yeongro, porque realmente para ellos romper esa barrera de ideologías es tremendo, y poder derribar eso por el amor me parece hermosísimo. Y nada, estoy muy contento. Incluso Hannah me parece que hizo un muy buen trabajo en el tramo final, cuando se puso las pilas. Lo hablamos en el video anterior, así que no lo voy a repetir, pero estoy muy contento. Así que vayamos a lo último. Obviamente tenemos que hablar del final y de lo que es la resolución del romance de Yeongro y Lim Soo-ho. Esto era imposible. Yo los quiero mucho a ustedes y me encantaría decirles alguna mentira, pero era imposible. Era imposible porque la situación no es el presente. Y al no ser el presente no tenemos tantas herramientas tampoco para hacer posible todo eso. Y como estamos en una época bastante oscura, esto iba a terminar así. Lim Soo-ho iba a terminar muerto y por un momento pensé que incluso iba a morir Yeongro. No sé por qué se me vino a la cabeza Romeo y Julieta, y creo que era el libro que estaba leyendo Bunok al principio, y dije, quizás eso fue un foreshadow para hacernos saber que esto iba a terminar como Romeo y Julieta y que los dos iban a terminar muertos. Por suerte no pasó. Por suerte no pasó. Y Yeongro siguió viviendo y le hizo la promesa a Lim Soo-ho de que aunque sea difícil, iba a tratar de seguir viviendo. Y esperemos que lo haga. Eh, la muerte es para Lim Soo-ho y para Yeongro en estos casos el mejor final, porque la promesa de el no saber si puede volver o si en algún momento va a cruzar esa puerta va a terminar provocando que uno no pueda vivir y que estancado en la vida. Entonces, en estos momentos, Yeongro tiene el recuerdo y tiene la posibilidad de salir adelante. Así que esperemos que lo haga y esperemos que sea feliz, esperemos que encuentre alguna persona que le haga feliz y que pueda terminar su vida con una sonrisa. Entonces, gente, a todos los nuevos, muchas gracias por sumarse. Espero poder seguir leyéndolos. Vamos a seguir viendo K-dramas, como se los dije. A los que solo estaban acá por Jisoo, sepan que cuando Blackpink haga un comeback voy a estar súper fiel a las chicas porque las amo más que dormir la siesta. Y los que me conocen saben que para mí dormir la siesta es muy importante. Así que imagínense lo que las quiero a las integrantes de Blackpink, tanto como Jisoo, Lisa, Rose y Jennie. Las amo con mi vida, así que espero verlas pronto de regreso haciendo música y obviamente a Jisoo actuando, porque no hay dudas de que fue excelente el trabajo que hizo. Disfruté muchísimo hacer esto, así que espero que podamos tener a Jisoo de regreso en algún momento. Y como les dije al principio, vamos a seguir con K-dramas. El próximo es All of Us Are Dead, que es un K-drama sobre zombies. Así que vamos a bajar las luces y vamos a ponernos en modo terror. Y después seguiremos con otros. Tengo muchas ganas de ver Your Name, que me dijeron que es excelente y tiene una protagonista mujer, que hace mucho no veo series con protagonistas mujeres. Acabo de ver Snowdrop, obviamente, pero fuera del canal. Así que tengo ganas de ver Your Name y me dijeron que es para llorar, así que voy a llorar. Y nos vemos, gente.
Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar lo que quieran abajo en los comentarios. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos en algún momento. Esperemos que no se vayan, se queden aquí conmigo y sigamos siendo felices juntos. Chao, chao.